Bien, ¿qué más, muchachos? Entonces sigamos, ¿sí? Nuestras clases, ¿sí? Bien, los saludo, ¿sí? De nuevo, su profe Jonathan aquí les va a seguir explicando algunos contenidos de la teoría de conjuntos de las matemáticas para seguir avanzando como tal en el curso, ¿sí? Eh, vamos a ver, estamos viendo conjuntos, entonces digamos con lo que necesitamos estudiar, ¿sí? Bueno, vamos en conjuntos, ahora ya vimos lo que es la cardinalidad de un conjunto, vamos a trabajar ahora en nosotros, ¿sí? Lo que es, muy bien, lo que es, pues, algunas relaciones especiales que se dan entre conjuntos y entre elementos de conjuntos. Entonces, vamos a hablar de la relación de pertenencia. Es una relación binaria porque se da entre dos entes, es una relación que se da de elemento a conjunto. Sí, vamos a hacer la definición, hagamos una definición de la relación de definición, vamos a hacer la definición, ¿sí? Ok, entonces, pues, a ver, dados un elemento, supongamos alfa, ¿sí? Los elementos son los objetos que están dentro de un conjunto, los que conforman los conjuntos como tal. Esos son los elementos simplemente son los miembros, los objetos, las cosas que están pues, conformando los conjuntos, ¿sí? Pues dados un elemento alfa, ¿sí? Y un conjunto A mayúsculo, o alfa mayúsculo, como lo quieran ver, ¿sí? ¿Sí? Sí, alfa es miembro de A, si alfa, perdón, es miembro de A, es un elemento que compone A, es que está dentro de A, ¿sí? Si alfa es miembro de A, ¿sí? O está dentro de el conjunto A, es uno de sus componentes, de sus elementos, ¿sí? Entonces se dice, ¿sí? Se dice que alfa pertenece a A. Esto se simboliza como, esto se representa, ok, esto se representa así, se representa alfa pertenece a, ¿listo? Alfa pertenece a, ¿sí? Listo. Esto es una E, pues, grandecita, ¿sí? Si alfa no es miembro de A, ¿sí? Si alfa no es un elemento que haga parte del conjunto A, pues, ¿sí? Si alfa no es miembro de A, entonces se afirma, se enuncia, se dice que alfa no pertenece a quién? Al conjunto A. ¿Listo? Esto se representa, de esta manera. ¿Mm? Alfa no pertenece a con la E tachada. ¿Sí? O sea que el símbolo de pertenencia, tenemos el símbolo de pertenencia, ¿sí? Es o este, o de no pertenencia, pues este, la E tachada. ¿Listo? Bien, entonces ahí tenemos esa es la situación. ¿Listo? O pertenece o no pertenece. ¿Listo? O pertenece o no pertenece. Eso es. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo. Muy elemental. Voy a tener aquí el conjunto, un conjunto, cualquiera. Vamos a hablar del conjunto Aver lambda, cuyos elementos sean A, E, I, O, U, ¿listo? Entonces fijémonos que A es miembro de delta, del conjunto lambda, perdón, del conjunto
lambda, no delta sino lambda, ¿listo? Listo, entonces, ¿qué tenemos ahí? ¿Sí? Entonces tenemos que delta es un conjunto que tiene uno, 2, 3, 4, 5 elementos. Y podemos darnos cuenta, si podemos darnos cuenta que alfa, por ejemplo, perdón, A sí pertenece a delta, perdón, a lambda. Podemos darnos cuenta que pertenece a lambda, ¿por qué? Porque es que pues es una vocal, ¿listo? Eso es, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, que M no pertenece, M no forma parte del conjunto. M no es un elemento que forme parte de la colección de los elementos que constituyen al conjunto lambda, ¿eh? ¿Listo? Entonces, pues no está dentro del conjunto, ¿sí? Entonces, eso es simplemente ver cuando un objeto, cuando un elemento, un objeto, un elemento en particular, una cosa así, eso no es de una colección, de un conjunto dado, una agrupación dada, simplemente es eso, ya. Podemos decir aquí que U, ¿sí? Pertenece a lambda, ¿sí? Podemos ver, por ejemplo, que gamma no, ¿sí? Gamma no pertenece a lambda, ¿listo? ¿Bien? Ok, entonces eso es ver esa situación, ¿sí? En algunos casos no es tan fácil ver si un elemento sí pertenece o no pertenece a un conjunto dado. ¿Listo? En algunas ocasiones no va a ser tan directo, tan fácil. Es muy difícil, ¿no? Verlo, ¿no? Bien. Entonces, hagamos otro ejemplo. Sí, un ejemplo. Vamos a decir, pues, que este sea nuestro ejemplo número uno y que este sea nuestro ejemplo número dos. Por acá, más abajito, un ejemplo número dos. ¿Mm? Ejemplo número dos, por decir algo. A ver, tenemos el conjunto, por hablar de alguna situación, un ejemplo, conjunto omega de los elementos X, tal que X es par, sí, es un par, es un número par. Pues simplemente podemos ver que 4 pertenece a quién, a omega cero. ¿Será que cero es par? Esa es una gran discusión. De hecho, eso de ver si cero es un número par o no generó ciertos inconvenientes, ¿sí? Ha generado ciertos inconvenientes, ¿sí? Entonces, y problemas y situaciones hasta chistosas y curiosas en el mundo. Por ejemplo, un caso que se presentó en España, donde pues ciertos días dejaban salir a los vehículos, dejaban circular a los vehículos de placa par y ciertos días dejaban circular únicamente los vehículos de placa impar. Unos días los pares, otros días los vehículos de los carros, los vehículos de placa impar. Unos días los pares, otros días los impares, ¿sí? Y se formó un lío con el cero, ¿sí? Y terminaron por permitir, terminaron dejando que los vehículos terminados en las placas terminadas en cero, pues terminaron dejándolos salir todos los días porque no sabían si cero es paro o no, ¿sí? Eso se presentó en España, un tiempo se presentó, por ejemplo, en Estados Unidos, en Nueva York se presentó, me parece que fue en Nueva York, lo mismo, no sabían si cero es par o no. Entonces, a los vehículos terminados en número cero, en placa cero, ¿sí? Placa de número cero, pues los dejaron salir, terminaron dejándolos salir todos los días, pero pues aquí sí tenemos que aclarar la situación de si cero es par o no, ¿sí? Y resulta que cero es par, ¿sí? ¿Por qué? Porque los números pares, ¿cómo se definen? Pues aquellos que son múltiplos de 2, ¿sí? Y cero precisamente es múltiplo de 2, ¿sí? De hecho, cero es 2 por cero, 2 por cero, cero, o sea que cero es múltiplo de 2, ¿sí? Eso es, ¿sí? Bien, o también podemos definir los números pares como aquellos números enteros, ¿sí? Luego nos meteremos con aquello de los conjuntos numéricos, podemos definir aquí los números pares como aquellos números enteros que al dividirlos entre 2 dan resto cero, ¿sí? Pues precisamente si yo divido cero entre 2, el cociente es cero, el resto es cero, ¿sí? Entonces cero es un número par. Entonces va a pertenecer a omega, va a pertenecer a omega. Pero por ejemplo, 5 a ver, menos 5 no, menos 505, pues menos 505. Si yo lo divido entre 2 no me va a dar resto cero, ¿sí? ¿Listo? Entonces, no es un múltiplo de 2, ¿sí? Entonces,
Menos 505 de hecho está entre dos pares, entre dos números pares que son menos 506 y menos 504. Así como tenemos pares positivos, podemos tener pares negativos. De hecho, este es un impar negativo. No va a pertenecer a omega, ¿eh? No va a pertenecer a omega. Bueno, ¿sí? Y estos menos infinito y infinito son pares o son impares o qué son? O ninguno de los dos. Más infinito es par, menos infinito es par, o ni siquiera no son ni pares ni pares. ¿Qué diríamos? Diríamos que la pregunta no tiene sentido, porque es que más infinito y menos infinito ni siquiera son números, ¿sí? Son símbolos que representan indeterminaciones, ¿sí? Son indeterminaciones, ¿sí? Entonces, pues, más infinito y menos infinito solamente nos están diciendo que lo que tenemos es un conjunto numérico que no está acotado, o sea que no tiene extremos, no está acotado ni inferiormente ni superiormente, son conjuntos ilimitados, ¿sí? Más infinito y menos infinito simplemente son símbolos que me representan ilimitaciones, ¿sí? Que un conjunto tiene una cantidad ilimitada de elementos. Puede que no tenga cota final, puede que no tenga puede que no tenga un elemento inicial, puede que no tenga un elemento final, o simplemente, como en el caso de los números reales, pues puede que sí tenga un elemento final, puede que sí tenga un elemento inicial, un minimal, un maximal, lo que llamaremos luego un minimal, un maximal en el conjunto, pero pues mmm, tiene una infinidad, tienen infinidades, el mismo nombre lo indica, infinidades es una gran cantidad, ¿sí? Indeterminada de elementos, ¿sí? No pararíamos nunca dentro de un conjunto sacarle y sacarle y sacarle y sacarle y sacarle elementos. Es que más infinito y menos infinito como tal no son números, ¿sí? Repito, son símbolos que indican pues que ciertos conjuntos dados o que un conjunto dado en especial pues tiene una cantidad ilimitada, ¿sí? Ilimitada de elementos que pertenecen a él, ¿sí? Entonces, pues no tendría sentido como tal. Esto no tiene sentido, ¿sí? O sea, ver si esto es par o impar, eso no tiene sentido, ¿sí? Ya que más infinito y menos infinito no son números como tal, ¿sí? No son números. ¿Mm? Lo veremos más en detalle cuando hablemos de los intervalos numéricos, ¿sí? Y más infinito y menos infinito simplemente son símbolos que me dicen que por izquierda o por derecha cierto conjunto numérico no está acotado, ¿sí? ¿Sí? No está limitado, pues, digámoslo así. Bien, pero en el caso de menos 505, 4 y 0, pues sí lo podemos determinar, ¿listo? Eso es simplemente aquello de la relación de pertenencia, es una relación binaria porque se da de elemento a conjunto, de elemento, en este caso, en este ejemplo fue la vocal U, de elemento a conjunto, hay dos entes, ¿sí? Conectados, relacionados, así. Bien, entonces, ese es el cuento de la relación de pertenencia, ¿sí? Bien, otro ejemplo como para reforzar, ¿sí? Nos podría servir esto. Otro ejemplo para reforzar nos podría servir este, por ejemplo. A ver, ejemplo adicional. ¿Sí? Ejemplo. De nuevo, demos un conjunto. En este caso, A, mejor P, ya lo hayamos usado, ya lo hayamos implementado, conjunto RO, mejor de los elementos X, tal que X es un número primo, ¿sí? Un número primo, ¿verdad? Un número primo. Ese es, ese es A. Entonces podemos ver nosotros, por ejemplo, que pues precisamente, por decir algo, menos 2 no pertenece a P. ¿Por qué? Porque los números primos, por definición, son números positivos, ¿sí? Son números mayores que cero, ¿sí? Podemos ver, por ejemplo, cambiamos el colorcito de eso, ¿sí? Pues menos 2 no pertenece a Rho porque pues este P pues, no es un número primo, ¿sí? 0, 0 no pertenece a Rho como tal, ¿sí? Rho, P, lo pueden llamar Rho, lo pueden llamar P, no, ¿sí? Porque cero no, es un número, no cumple la definición de los números primos. Más adelante lo veremos, ¿sí? Uno, esto es una cuestión crucial. Hay gente que dice que uno sí es primo, hay gente que dice que uno no es primo, y resulta que uno no es primo. Uno no pertenece a Rho, no es un número primo. Más adelante, como les digo, vamos a ver la definición de número primo
de números primos para entenderlo muy bien. ¿Sí? Podemos decir que 14 no es un número primo. 2 sí es un número primo, ya lo dijimos en un video anterior, ¿sí? 2 sí es, 2 sí lo es, 2 sí lo es, ¿sí? De hecho es el número, el único primo que es par y es el único par que es primo. ¿Listo? Por decir algo, 31 sí es. 31 sí es un número primo como tal, entonces pues, lo tenemos ahí. Bueno, podemos decir, podemos pensar, por ejemplo, en 15. 15 no es un número primo. ¿Listo? Bien. Nosotros tenemos una pequeña idea de lo que son los números primos. O nos enseña que los números primos son aquellos que únicamente son divisibles por sí mismos y la unidad. Y pues esa definición no es contundente, ¿sí? No es que me sirva de mucho, ¿sí? No es pues la definición formal de lo que es un número primo, ¿sí? Bien. Bueno, con números pequeñitos no era tanto problema, pero ¿qué pasaría si yo de pronto llego y les pregunto, a ver, no sé, supongamos esto, ¿sí? Supongamos que yo tengo este número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 0, 0, 1, 9, 3, 2, 7, 6, 9, 9. Y por acá agregamos otro E. La pregunta es, ¿ese es primo o no es primo? ¿Ese número es primo o no es primo? No es tan directa, no es, o sea, no es tan fácil responderlo, ¿no? Habría que utilizar los criterios de visibilidad, pero pues no es, a ver, no, que, bueno, de hecho le podemos colocar más cifras, ¿sí? Si queremos, ¿sí? Bueno, podemos dejar así, ¿sí? Pues no es un número par, no es divisible entre dos. Su cifra de las unidades no es un número par, no es divisible entre cuatro, ¿eh? Porque estas dos, la de unidades y la de decenas, debe ser un múltiplo de 4. Por 4 no es divisible, ¿sí? Todos los números son divisibles entre uno, pero pues no sirve de nada para determinar si es primo o no. ¿Eh? Nadie va a ser divisible entre cero, no se puede dividir por cero, ¿sí? Más adelante veremos por qué, ¿sí? Divisibilidad entre 3, ver si la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. Divisibilidad entre 6, ¿no? Porque para ser divisible entre 6 se necesita que sea divisible entre 2, lo cual no es. Entre 7, entre 8, entre 9 sería muy complicado, ¿eh? Entonces, esto de ver si pertenece o no a P, a RO, pues es como complicado. Habría que mirar, eso se los dejo de tarea para ver cómo hacemos para determinar si este es un número primo, ¿sí? Probablemente sí, probablemente no, quién sabe, ni siquiera podemos hablar todavía de que pues si probablemente lo va a hacer o no, ¿sí? Quién sabe. De hecho es un número pequeñito, los números primos se utilizan para bastantes cosas, son muy importantes y podemos ver que en la aritmética estos son como los ladrillos de la aritmética, ¿eh? Son como los átomos que por medio de ellos podemos construir o generar los demás números y tienen ciertas peculiaridades, son muy importantes estos números primos, ¿sí? Entonces sigamos. ¿Listo? Vamos a hablar de la relación de contenencia. Hablemos de relación de contenencia. ¿Listo? Vamos a hablar nosotros aquí de la relación de contenencia. Relación de contenencia. Ok. Relación de contenencia. Listo. Muy bien. Entonces, también es una relación binaria y en este caso no se da de elemento a conjunto, sino de conjunto a conjunto. ¿Sí? Ok, entonces vamos a mirar. Vamos a hacer una definición. Una definición. Entonces, dados dos conjuntos, dados dos conjuntos A y B, pongamos, los llamamos así, dados dos conjuntos A y B, ¿sí? Si todo elemento de A es elemento de B, si todo elemento de A es elemento de B, entonces se afirma
puedo decir es todas estas cosas que voy a decir aquí, todas estas sentencias o afirmaciones son equivalentes. Se dice que A está contenido en B, o que A, ¿sí? A es subconjunto de B, ¿listo? O podemos decir que B es superconjunto de A, o podemos decir que B contiene A, ¿listo? Ojo que ahí B son conjuntos, ¿sí? Entonces, pues esto lo podemos representar simplemente así. A está contenido dentro de B. Uy, sí, eso es, ¿sí? A está contenido dentro de B, ¿ya? Bueno, podemos dejar solamente la C o la C con una rayita aquí abajo que da la opción de la igualdad entre conjuntos que luego lo vamos a definir, ¿sí? Luego la vamos a definir más efectivamente, más claramente, ¿listo? Entonces tenemos que A está contenido dentro de B. Eso es. En caso contrario, a ver, si, si no todo elemento de A, no todo elemento de A es elemento de B. De hecho, puede ser que ninguno de A esté en B, ¿sí? Ninguno de A pertenezca a B, pero si no todo elemento de A es elemento de B, entonces, ¿sí? Entonces, se dice o se afirma que A no está contenido en B. Que A no está contenido dentro de B. Que A no es subconjunto de B. No lo es. ¿Sí? Y esto se va a simbolizar o se va a representar de otra manera. ¿Sí? Esto se va a representar de otra manera. Se puede decir, por ejemplo, esto, que A no está contenido dentro de B. ¿Sí? A no está contenido dentro de B. A no es subconjunto de la C tachada. ¿Listo? A no es subconjunto de B. ¿Listo? Eso sería. ¿Listo? Claro que podemos hacer ejemplos. ¿Sí? Podemos nosotros hacer algunos ejemplos. Bien, entonces miremoslos. ¿Qué me serviría? ¿Qué nos serviría de ejemplo? ¿Listo? Aquí podemos decir que B también no es, también podemos decir que B no es superconjunto de A. Bueno, no se cumple. ¿Sí? Listo. O sea que como que podemos utilizar la pertenencia para verificar la contenencia. ¿Ya? Tenemos que garantizar que todos los de A que todos los elementos de A pertenezcan a B para decir que A esté contenido dentro de B. Pues no es la idea, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces miremos a ver. Si hacemos ejemplos sencillos, esto también puede ser, de hecho es muy útil, y pero bueno, veremos a ver qué nos va saliendo. ¿Sí? Entonces, eh, a ver, ejemplos. Listo. Entonces los ejemplos serían así. Eh, voy a dar un conjunto, a ver, vamos a dar un conjunto A de los elementos menos 4, menos 3, menos 2, ¿sí? 1, 2, 2,9, 10. Vamos a mirar el conjunto B de los elementos, de los elementos menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 1.5, 2, 2,9, 10 y 12. Preguntamos esto.
¿Será que A está contenido dentro de B? O bueno, ¿será que B está contenido dentro de A? Aquí vamos a colocar los símbolos correspondientes y sí o si no. ¿Listo? Vamos a verificar el asunto. ¿Será que A está contenido dentro de B? Miremos a ver si todo elemento de A es elemento de B. O sea, si todo elemento de A pertenece a B. Menos 4 es de A, es de B. Menos 3 es de B también. Menos 2 es de B. 1 está aquí. 2 está aquí. 2.9 y 10. Sí, efectivamente. Sí, cumple. Se verifica esto. Miremos si B está contenido dentro de A. O sea, si la contenencia recíproca se cumple, ¿no? Pues no. ¿Por qué? Porque hay elementos de B que no están en A. Por ejemplo, menos 1 es de B, pero no está en A. Por ejemplo, 2 es de B, que no está en A. Por ejemplo, 1.5 es de B, que no está en A. O sea que esto no se tiene. Esto no es verdad. Entonces, pues tenemos A contenido dentro de B, pero la contenencia recíproca no lo es. O sea, A sí es subconjunto de B, pero B no es subconjunto de A. O sea, B es superconjunto de A, pero A no es superconjunto de B. Bien, entonces esto me sirve a mí para dar otra definición que es la contenencia propia. Vamos a hacer una cosita aquí especial, que es la contenencia propia. Vamos a definir qué es eso. Definición de contenencia propia. De contenencia propia. Cuando pasa este caso, cuando tengo un conjunto que todos los elementos de él pertenecen a otro conjunto, B en este caso, ¿sí? Pero los elementos, pero no todos los elementos de B, por ejemplo en este caso del segundo, están dentro de él o pertenecen a A, pues ahí podemos decir nosotros, es cuando nosotros afirmamos, denunciamos, decimos, declaramos, ¿sí? Declaramos que A es subconjunto propio de B, porque todos los elementos de A están en B, pero no todos los de B están en A. ¿Listo? Entonces tenemos esa situación. Entonces vamos a definirlo. Dos dados, ¿listo? Dados dos conjuntos, ¿sí? A y B, ¿sí? Si todo elemento de A es de B o pertenece a B, pero no todo elemento de B es de A o pertenece a A, entonces se dice, se dice que A es subconjunto propio de B. O sea, y esto se simboliza así. Esto se representa A con el subconjunto propio de B sin la rayita debajo. O sea que la C sin la rayita debajo representa contenencia propia. ¿Listo? Y el caso, el ejemplo específico es este. ¿Sí? Y aquí pues también tenemos que B es superconjunto de A. ¿Listo? Da la idea de que como que B tiene que tener más elementos que A. ¿Sí? Eso de pronto en conjuntos finitos, en conjuntos infinitos no. Pero en conjuntos finitos sí. B es finito. ¿Qué es eso de que tiene, qué es eso de que es finito? Pues que tiene un cardinal definido. ¿Listo? Vamos a parar entonces este video aquí. Vamos a parar este video aquí, muchachos, y en el siguiente pues vamos a ver más ejemplos de esto. ¿Listo? A ver.